Hola, soy Roberto, el profe admin, y hoy vamos a hablar del análisis Pestel o análisis del macroentorno. Anteriormente nosotros hablábamos de el microentorno, de las 5 fuerzas de Michael Porter, que son aquellos elementos con los que la empresa u organización interactúa diariamente. Clientes, proveedores, competencia. Sin embargo, el macroentorno es mucho más lejano, está mucho más afuera, nos afecta de manera directa como organización. Sin embargo, no hay mucho que nosotros podamos hacer para afectarlo a él o para cambiar esta relación que tenemos con este macroentorno. Es el ambiente más externo en el cual se desenvuelve la organización. Considera 6 factores fundamentales, que son factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Claro, como te pudiste dar cuenta, Pestel, ¿cierto?, pertenece a cada uno de las iniciales de estos factores externos. ¿Qué es el análisis Pestel? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos entrega? El análisis Pestel es una etapa dentro de esta planificación estratégica. Tenemos el FODA, tenemos Porter, como habíamos mencionado, en el cual también identificamos oportunidades y amenazas, pero de este macroentorno, ¿ya? De factores muy lejanos a nosotros, a nuestra realidad diaria, pero que sí nos están afectando, y se basa en 3 objetivos fundamentales: anticiparnos, adaptarnos y tomar decisiones. Anticiparnos porque vamos a analizar este macroentorno y vamos a ver nuestra relación con él, cómo nos afecta, y vamos a poder tomar acciones o cartas en el asunto antes de vernos seriamente afectados por algún cambio en alguno de estos factores. Adaptarnos porque si ya estamos inmersos en este mundo, vamos a poder ir creando sobre la marcha nuevas estrategias o cambiando nuestro rumbo, ¿cierto?, en torno a los cambios que también pueden tener estos factores externos y tomar decisiones, ¿cierto?, basadas e informadas en estos análisis que recogen, en resumen, cómo nos afecta, cómo se mueve, las tendencias de estos 6 factores que vamos a revisar a continuación. Comenzamos por el factor político. En este punto se analiza todo lo que tiene que ver con política fiscal, con las modificaciones y los tratados comerciales, desde el ámbito político, desde el ámbito del ejecutivo, del ámbito legislativo, y también tenemos que analizar el cambio de partidos políticos en el gobierno, ¿cierto?, de turno, porque esto también conlleva y trae nuevas ideas de sociedad y puede tener un gran impacto en la empresa. Entonces nos metemos en esta materia política, en este punto, y tenemos que analizar, ¿cierto?, y extraer de aquí ventajas, desventajas o, dicho de otra forma, también oportunidades y amenazas. Después tenemos el factor económico, donde analizamos los ciclos económicos y cómo nos afectan. También aquí consideramos temas como la inflación. ¿Ya? Para una organización es importante conocer el índice de inflación, porque también el índice de inflación va a subir nuestros costos. El desempleo, el PIB, ¿ya? El PIB, que es la riqueza o las ganancias que genera un país en un periodo. Esos indicadores económicos nos van a dar más o menos un indicio de si es favorable o no en materia económica, si son favorables o no las condiciones económicas donde nosotros queremos ya sea instalarnos o en las cuales ya estamos inmersos. Tenemos otro factor sociocultural que tiene que ver con el análisis de los cambios de los gustos, en las modas de las personas, temas más demográficos o también geográficos, nivel poblacional, natalidad, tasa de mortalidad. Tiene que ver mucho con las creencias. ¿Ya? Aquí tenemos aspectos religiosos. Hay un ejemplo que siempre doy en clases que un ministro de Rusia quería vender cerdo a un país musulmán y los musulmanes por religión o dentro de su religión está establecido que no pueden comer carne de cerdo.
ese tipo de análisis previo nos permite, ¿cierto? Sociocultural nos permite adelantarnos para no cometer ese tipo de errores, ¿ya? Y cualquier otra tendencia social que esté eh, naciente dentro de este macroentorno, nosotros tenemos que analizarla y ver cómo nos afecta, ya sea positivo o negativamente. Tenemos el otro aspecto, el aspecto tecnológico. ¿Cuál es el nivel de inversión en investigación y desarrollo que tienen los países? ¿Qué porcentaje del PIB invierten en innovación y desarrollo? O investigación, perdón, y desarrollo. ¿Qué nuevas tecnologías existen que puedan significar para mí una ventaja o una desventaja? ¿Qué nuevas tecnologías puedo emplear? ¿Qué nuevas tecnologías no han llegado? ¿Qué tecnologías disruptivas vienen a cambiar todo este panorama y yo puedo utilizarlas a mi favor o me pueden afectar? ¿Qué innovación adaptativa en materia tecnológica puedo hacer con algo que ya se ha hecho en otra parte? ¿Qué puedo traer? ¿De qué forma puedo innovar o mejorar, ¿cierto? La calidad en materia económica dentro de mi organización. Tenemos el aspecto ecológico, ¿ya? Tiene que ver con las leyes de protección ambiental, eh, temas del calentamiento global, contaminación, responsabilidad social empresarial. Es decir, tiene que ver con la materia medioambiental, con las regulaciones medioambientales. Por ejemplo, acá en Chile, de a poco se fue quitando la bolsa de plástica, ¿ya? Y se fue instalando una bolsa de tela, una bolsa de material biodegradable. Ese tipo de normativas van a afectar dependiendo, claro, eh, del sector o rubro de mi empresa, va a verse afectado positivo o negativamente. La responsabilidad social empresarial, ¿qué hacemos nosotros para devolver al medio ambiente también y mostrar, cierto, a la comunidad el impacto que tenemos, tanto negativo como positivo? ¿Cómo podemos retribuir ese impacto negativo que puede tener una organización? Materia legal. Tenemos que concentrarnos, ¿cierto?, por último, en las materias legales. ¿Qué quiere decir? En licencias, permisos, patentes, la legislación laboral del lugar donde nosotros estamos, ¿cierto? ¿Cuántas horas podemos trabajar? ¿Cómo hacer un contrato? ¿Cómo despedir? ¿Cuáles son las formas o las leyes que amparan a los trabajadores? ¿Cierto? Todo lo que sea este marco legal en torno a la empresa. Y no solamente en temas de legislación laboral, sino que también una patente, un permiso, una licencia, una resolución sanitaria, todo ese tipo de documentos legales que me permitan a mí llevar a cabo mi empresa. En conclusión, el análisis PESTEL, ¿ya?, de las siglas de político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal, nos entrega un marco nuevo dentro de esta planificación estratégica, es decir, nos permite crear nuevas estrategias basadas en información y en un análisis más completo del lugar donde nos estamos desenvolviendo, desarrollando. También tiene directa relación con lo que es el FODA, porque aquí estamos detectando de manera externa oportunidades y amenazas, y también con las fuerzas de Porter, ya que las fuerzas de Porter son este microentorno. Y no podemos desconocer ni despegar el microentorno, nuestra relación con los clientes, nuestra relación con los proveedores, ¿cierto? No podemos despegarlo o alejarlo del macroentorno, ya de temas políticos y económicos sobre todo. Por ejemplo, mi relación con los proveedores cambia o con los clientes cambia si hay inflación. O si la inflación, ¿cierto? O si el IPC tiene una tasa de crecimiento elevado, porque los precios van a cambiar. Entonces las condiciones comerciales también van a cambiar, ¿ya? Y todo esto nos va a permitir ir identificando, tal como nos decía Michael Porter, las ventajas competitivas dentro del sector que yo me desenvuelvo, ¿ya? El reconocer una tecnología que yo pueda adaptar a mi negocio. A veces cosas tan simples como, por ejemplo, el pago con tarjeta, ¿ya? En una sociedad que ya maneja muy poco efectivo, hay negocios, ¿cierto? Empresas que todavía no tienen pago con tarjeta y eso para ellos ya está significando una desventaja. Entonces esto nos permite analizar en temas, porque eso sería un aspecto tecnológico, nos permite analizar, ¿cierto?, estos 6 factores y sacar conclusiones, ¿cierto?,
en torno a qué? A oportunidades y amenazas. Una vez las distinga, que me va a permitir desarrollar nuevas estrategias que, tal como dije antes, nos permitan anticiparnos, adaptarnos y tomar decisiones fundamentadas.